¿Cómo es esto del debate que recién hablábamos fuera de cámara, que vos decís puede gustarte o no, pero fue absolutamente democrático porque es difícil armarlo? Sí, yo creo que el debate en sí mismo implica un paso en la democratización de las elecciones. Hay muchísimo más para democratizar, pero esto es un paso en sentido correcto. ¿Por qué? Primero porque se establece por ley. Si sos candidato estás obligado a tener este debate. Segundo, porque la forma que se vio, con la estructuración que se le dio, no es impuesta por un burócrata, por una entidad X, ha sido discutida, debatida y acordada por las fuerzas políticas. Claro, fue consensuado. Absolutamente. Por lo tanto, los puntos grises que ha tenido y que los tiene, tienen que ver con limitaciones en sí mismo, digamos, es lo mejor que se pudo acordar. Lo mejor que se pudo acordar es sumamente útil para la elección, para dilucidar las dudas que pueda tener la gente. No, no es muy útil. Es muy poco útil. Claro. ¿No es cierto? Incluso, es muy sí, poco además, útil, pero es algo. Lo que percibí yo es que en realidad solo uno de los candidatos lo utilizó el tiempo para propuestas concretas, que en realidad es un poco lo que uno busca, ¿no? Porque como que de diagnósticos ya estamos los argentinos, me parece a mí. Y el único que utilizó su tiempo realmente cuando se habló, por ejemplo, de educación, que uno puede o no estar de acuerdo, fue Esper. Sí, Esper tuvo propuestas concretas. Sí, yo diría, Viviana, Esper fue disruptivo y claro, sumamente claro, y sumamente disruptivo en el sentido de que las cosas que planteó fueron planteadas solo por él. Si se quiere, entre lo que dijeron Alberto Fernández y lo que dijo Macri, no había sustanciales diferencias. Salvo las chicanas. Salvo las chicanas, salvo el que uno afirmaba una cosa y el otro se la desmentía o decía que era falso. Incluido Labaña también, uno no encontró. Muchos habrán quedado preguntándose si no vivieran en la Argentina y no supieran quién es cada uno. ¿Cuál es la diferencia de fondo entre estos tipos? En cambio, Esper dejó clara una posición, también fue disruptivo en cuanto a su posición Nicolás del Caño, pero fue excesivamente pobre Nicolás del Caño. O sea, no fue más que un compendio de eslogans de campaña. Prácticamente repitió los eslogans que viene dando en la campaña. Fue muy oscuro y muy triste desde mi punto de vista. Por cierto, Gómez Centurión, monotemático y monocorde, hay un solo tema, es como tocar una guitarra con una sola cuerda, el de las dos vidas, y más allá de eso parece no existir Sí, y para nada. ser presidente me parece que habría que por supuesto tener mucho más plafón que una sola propuesta. Así es. ¿A vos te parece que esto al que estaba indeciso, al que no sabía, le pudo servir? No creo que, no, la verdad es que no creo que haya cambiado nada por los puntos débiles que tuvieron los expositores. Vamos a situar ahora, describimos a tres expositores que, si se quiere, en cuanto a lo que señalan las encuestas, están en el podio, digamos. Sí, pero están rezagados. Los tres que hemos descrito ya, Gómez Centurión, del Caño y José Luis Esper. Describamos ahora los que están en el podio. Los que están en el podio. Los dos principales, yo diría, el acerto de Alberto Fernández fue la estrategia, fue muy estratégico. Golpeó sistemáticamente a Macri, golpeó también a Labaña en una menor medida, pero es la otra cantera de la cual puede obtener votos.
el punto frágil de Alberto Fernández, desde mi punto de vista, es que no tuvo ningún destello particular de lucidez y creo que mostró alguna petulancia que resultó un poco chocante, ¿no? Sonó sobrador por momentos. Creo que el punto fuerte de Macri fue que no se mostró para nada derrotado, podría haber sido una figura agobiada Sí. por lo cuesta arriba que le quedó todo después de las PASO. Se podía ver a un boxeador noqueado por el piñazo que recibió en las primarias de agosto. Sin embargo, se vio a un candidato enérgico, parado en el centro del ring, dispuesto a contestar todos y cada uno de los golpes que le lanzaran. ¿Cuál es el punto débil que le vi? Que de todas las afirmaciones que hizo, más de la mitad son falsedades. Claro. Decía cualquier cosa, ponía números y números y números que son improbables en su mayoría, ¿no? Son discutibles. No, pero ya salió chequeado.com a decir lo que era verdad de cada uno y lo que era mentira de cada uno. Claro, y la verdad que yo coincido creo que con él vos. se excedió Sí, en decir sí. cosas que no son, Sí. ¿no? Y lo hizo con una impunidad que hasta asusta Sí, un poco. en ¿no? realidad yo lo que percibí en ese tipo de números y de esto y del otro que dio, digo, está hablando como si fuera un candidato de la oposición, no como si fuera el presidente actual. Y por el otro lado percibí de Alberto que a veces hablaba como si fuera ya presidente, en esto que vos decís de la soberbia Claro. que en algún momento lo dominó. Y si se quiere, Viviana, como se ha planteado la campaña después de las PASO, el que se mueve ya como un estadista en funciones es Alberto Fernández, que sostiene reuniones con gobernadores, que sostiene cumbres con otros presidentes, mientras que el que se porta como un opositor es Macri, que está remando la calle, ¿no es cierto? Está remando las plazas, juntando gente, besando pies. A mí me parece bastante patético. La verdad que ¿no? sí. Esa sobreactuación, La ese verdad Macri que sí. sobreexcitado. Sí, porque además que besa nunca, pies, nunca que fue promete. así Mauricio Claro, Macri. claro. Entonces, una cosa es Y yo no sé qué cambiar tan- un poco la campaña y otra cosa es que ahora te quieras mostrar a ver, entre nosotros, ahora te querés mostrar peronista. Me estás haciendo una campaña más peronista que los propios peronistas, cuando en realidad siempre para vos tu fuerte fue el Big Data. Y ahora te das cuenta que no, que necesitas la cercanía. ¿Pero por qué? Porque la gente no tiene para comer, porque tenemos más de 15 millones de pobres. Entonces con el Big Data no alcanza. Y yo creo, Viviana, que no logra ser creíble en cuanto a eso de que entendió el dolor de los que están sufriendo, que entendió el padecimiento de la clase media en derrumbe. Yo creo que Macri lo único que logra demostrar es que entendió que entendió que tenía que decir que entendió ese dolor. No sé si se entiende. Una cosa es entender tu dolor y otra cosa es entender que tengo que decir que entiendo tu dolor. Claro. ¿No? Cuando él habla, a mí me da la impresión de que entendió que tiene que decir eso. Sí, que tiene el y cuadernito no que y entonces, eso. bueno, lo tiene que decir. Y no que entendió. Bueno, de hecho, yo creo que no logra. De hecho, lo que se propone. el seguimiento que le hacen los medios es exactamente el mismo discurso en estos 30 días, 30 ciudades. Bueno, en cada ciudad es exactamente el mismo discurso. Sí. Es impresionante porque termina la frase en una localidad y ponen la de la otra localidad y es la continuidad de la frase exacta. Sí, y los énfasis, la forma de los énfasis, en qué punto levanta la voz, en qué punto grita. A mí me parece tan guionado, tan dirigido, ¿no? Tan actoral, que yo no sé si eso suma. Teóricamente tendría que chocar.
¿no? Si yo estoy viendo un hombre, Sí. ya sé que en este punto va a levantar la voz, que en este otro va a gritar y lo va a repetir. Bueno, eso, yo no sé a quién le puede resultar creíble eso, pero teóricamente tampoco entiendo que sea redituable andar besando niños, por ejemplo. A mí me da hasta mala impresión los dirigentes, los presidentes, los gobernadores, los intendentes, que salen y besan niños, pero se ve que resultado les da. Bueno, eso es parte de la poquedad que tenemos como inteligencia social, ¿no? Y que explica también la mala calidad de nuestras clases dirigentes. En rigor, creo que Alberto Fernández también tiene muchísimos puntos de gran fragilidad, algunos que no son culpa de él, sino de la sociedad que tiene, que como la describí en mi última nota en La Voz del Interior, la fórmula que encabeza Fernández se parece a la fórmula del trinitrotolueno, tiene componentes que en cualquier momento estallan. ¿Te das cuenta? Entonces, hay tantas cosas que tendrían que explicar. Acaban de votar los legisladores kirchneristas, los que están en su fórmula, en el Parla Sur, que no se trate el tema del informe Bachelet sobre las brutales violaciones de los derechos humanos en Venezuela. O sea, ¿cómo pueden explicar semejante barbaridad? Bueno, algo además, tendría que decir el candidato, que además empezó... Además es el informe Bachelet, no es que esto lo dice... Claro, no es el informe John Bolton. Claro. O Elliot Abrams. Sí, o bueno, que el informe Bolsonaro, que vos decís, no, bueno, por eso te digo. Claro, ahí sí que me vale. Pero es el informe Bachelet, digo, no, la izquierda Bachelet se quedó sin argumentos para defender Venezuela con el informe Bachelet. No solo porque es una mujer de izquierda, una izquierda con la que yo me identifico profundamente, ¿no? Lo que yo llamo, o lo que se da en llamar la izquierda liberal, ¿no? Porque tiene todos los valores del pensamiento liberal, pero no es un pensamiento liberal conservador. No se puede ser liberal conservador, ¿no? Que solo se queda en el tema del libre mercadismo y en todo lo demás tiene visiones conservadoras, en lo social, en lo familiar, en lo cultural, o se puede ser un liberal progresista, ¿no? Que acepta el mercado como un punto fundamental, pero no hace un fundamentalismo de mercado, por un lado, tiene un pragmatismo desde la sensibilidad y desde la revalorización de la equidad social, y tiene puntos de vista no conservadores, sino lo contrario, que es progresista en las cuestiones familiares, en las cuestiones de género, en la educación y en todos esos temas. Bachelet, una gran exponente del pensamiento liberal progresista, una liberal de izquierda, que además vio cómo torturaban a su madre en Villa Grimaldi, que es un centro de tortura del régimen de Pinochet, en el que también ella estuvo recluida y torturada, y es la hija del general Alberto Bachelet, que murió mientras era torturado. O sea, de víctimas de la víctimas de una dictadura. O sea, que vengan personajes que nunca fueron torturados, que vengan a no escuchar, a no respetar semejante, que además lo hace como alta comisionada de Naciones Unidas. Sí, no es que ella un día se dispuso. Claro, no es que estuvo esos 3 días que estuvo en Caracas y de las conversaciones que tuvo sacó esas conclusiones. No, llevó un equipo de expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dejó ese equipo de expertos trabajando en Venezuela y luego con ese trabajo emitió su pormenorizado y profundo y serio y equilibrado informe, ¿no? Se pronuncia también en duros términos este último tiempo sobre el Brasil de Bolsonaro, sobre la Colombia de Iván Duque, es absolutamente equitativa, es absolutamente no hay nada para sospechar. Bueno, justamente ese informe es el que el kirchnerismo votó para que no se discuta. Y en eso es triste que Alberto Fernández no diga nada, ¿no? Porque eso lo convierte, siguiendo
las palabras correctas de Sergio Massa, que en Estados Unidos se refirió al tema los otros días, en cómplice. Sergio Massa lo dijo el silencio con estas también palabras, te hace dijo, no decir nada frente a lo que está ocurriendo en Venezuela es ser cómplice. Bueno, señor Sergio Massa, los legisladores de la fuerza que integran la coalición en la que usted está, en el Parla Sur han sido, una vez más, cómplices. Claudio, a vos, ahora que nos metimos en este tema, ¿qué está pasando en América Latina? Porque digo, uno prende el televisor y ve Ecuador, prende el televisor y ve México con esto de que sí, que no, que después escucha Brasil con las barbaridades que se escuchan de Bolsonaro, porque siempre este tipo de erupciones es porque llevan movimientos por abajo. ¿Qué está pasando en esta América que está con estos volcanes que están...? Sí. Yo diría, Viviana, que no hay corrientes de mano única en el mundo de estos días. Hubo momentos de la historia en que la historia se transforma en avenidas con mano única, sí, ¿no es cierto? En la primera mitad del siglo XX la mano única iba hacia los fascismos, hacia los totalitarismos. En la segunda mitad del siglo XX la mano única parecía avanzar hacia los estados de derecho, las economías abiertas, el multilateralismo. Hoy por hoy en América Latina, como en el resto del mundo, se ven distintas direcciones en algo que se parece bastante a un caos. Lo que me parece importante es no mirar la realidad con monóculos ideológicos, porque no sirven para nada. O sea, hay gente que adhiere a Bolsonaro desde una perspectiva económica, por ejemplo. Yo soy liberal ortodoxo, yo creo realmente en el mercado y en la propiedad privada y que el Estado sea chiquito, entonces me enamoro de Bolsonaro, no veo lo malo. Claro. Bolsonaro es un personaje repugnante. Nefasto. Es un personaje repugnante, es un tipo con propensión a hacer elogio de la crueldad permanentemente. Ha dicho cosas aborrecibles. En materia económica le está yendo bien, al menos por ahora, le está yendo bien. Yo no entiendo por qué no puede alguien aprobar una parte de un gobierno. Esto lo está haciendo bien, en esto otro es horrible. ¿Por qué lo tengo que amar totalmente u odiar totalmente? Yo no estoy de acuerdo con el discurso que tiene Evo Morales, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con que se haya hecho postular para una reelección a pesar de la Constitución y a pesar de que un referéndum que él mismo convocó le dijo que no lo haga. No estoy de acuerdo con eso, pero que el gobierno de Evo Morales, el mejor gobierno que ha tenido Bolivia prácticamente desde la década del 50 del siglo pasado, hay que remontarse a Víctor Paz Estenssoro para encontrar un gobierno de tanta eficacia como la que ha tenido y tiene el gobierno de Evo Morales. Su ministro de Economía, Luis Alberto Arce, es un tipo brillante, es lucidísimo, tiene una economía pragmática, es exitosísimo Evo Morales. ¿Por qué si le cuestiono su discurso para mí hiperideologizado? Si le cuestiono eso, no puedo no estar de acuerdo con su discurso y reconocerle todo lo demás. Lo que pasa es que es un poco pasa, no sé si pasará, evidentemente pasa en todos lados, pero pasa como acá en Argentina, ¿no? Si vos estás de acuerdo con algo que hizo en su momento la presidenta Cristina Kirchner, sos K. No soy K, estoy de acuerdo con esto no me gustó. O estás de acuerdo con algo que pudo haber hecho Macri, bueno, no, sos pro. No soy pro, estoy de acuerdo con esto, con todo esto, no. ¿Qué demuestra esto, Viviana? Que mirar la realidad con un monóculo ideológico nos vuelve medio estúpidos. Y sí.
Eso es lo que nos muestra. Sí. O sea, si a mí me preguntan, ¿todo mal? Cristina Fernández, no, mire, no. Tuvo políticas de inclusión, sí. Tuvo muchísimas reformas que me parecieron importantísimas, aprobé cada una de ellas, defendí cada una de ellas, defendí el matrimonio igualitario, defendí desde los tiempos de Néstor Kirchner la reapertura de los juicios. Creo que tendrían que haber juzgado también a las organizaciones que cometían asesinatos. Yo no las considero, como Horacio González, guerrillas. No, guerrillas son las que pelean de igual a igual en las selvas, con estrategias insurgentes. Lo que había acá en la Argentina eran sobre todo organizaciones militarizadas que cometían asesinatos, de un lado. Del otro lado, un ejército al que sus autoridades lo volvieron genocida y torturador, ¿no es cierto? Dos monstruosidades, una peor que la otra, el ejército, porque es el Estado porque argentino, tiene el Estado, ¿no es cierto? Pero no lo hace menos asesinos a los otros asesinos. Pero quiero decir, aprobé que se reabrieran, aprobé, digo, en mis artículos, mis columnas, en todo lo que hago, yo apoyé la reapertura a los juicios, a los genocidas y a los torturadores, y todas las reformas que fueron buenas. Y repudié, critico y sigo repudiando el sectarismo espantoso, ¿no? Esos torquemadas que aparecieron por todos lados, excitados con la cacería de brujas, excitados con estigmatizar al otro. Y eso alentado del Estado. Lo resumo en esta idea, perdóname para que cierre. Es que se nos va y te quiero preguntar algo. ¿Te parece que eso puede volver si Alberto Fernández es presidente? Yo creo que puede volver y también puede desaparecer definitivamente, ¿no? Yo creo que si llegan a ganar, que es muy, muy probable, el kirchnerismo puede volver a ese momento de excitación sectaria y estigmatizadora de todo aquel que no los miraba bien a ellos o que criticaba, y también puede llegar el kirchnerismo a diluirse dentro de un gobierno del cual formaron parte. Yo no descarto nada, pero lo que es importante para mí, Viviana, es que podamos ver lo bueno y lo malo de cada cosa, sin dejar de repudiar lo malo o de señalar lo malo y sin dejar de reconocer lo bueno. A mí el gobierno de Macri me pareció malísimo. Macri me pareció un mal gobernante, que además tuvo la falta de grandeza de no dar un paso al costado cuando estaba claro que no era ni de cerca el mejor candidato que podía tener el espacio que quería evitar que el kirchnerismo vuelva al poder. Y sin embargo no tuvo la grandeza de dar ese paso al costado. Si me dicen, todo lo que hizo estuvo mal, no, muchas cosas fueron buenas, no usó los medios públicos para perseguir a nadie, para estigmatizar a nadie, ni para autoidolatrarse, no construyó, como el gobierno anterior, aparatos de propaganda para establecer culto personalista. Me parece que fue importantísimo la forma en la que distribuyó la coparticipación federal, o sea, lo que las provincias recibían sin que las apretaran para decir te doy los fondos si me ayudas en esto o si te hincas, si te arrodillas frente a mi poder hegemónico. Hay muchas cosas que fueron buenas. Lo que critica Carrió, ¿a vos te gustó? ¿Qué cosa? Que Carrió critica justamente eso porque dice que Frigerio le dio demasiado a los gobernadores. Sí, a mí Carrió me parece... Por eso te digo, lo que critica Carrió a vos es una de las cosas que más te gustó de Macri. Yo se lo reivindico, sí. Y una de las cosas que le critico a Macri y al espacio gobernante es que le hayan dado ese espacio a Carrió, que supo ser muy, muy lúcida y que de vez en cuando es muy, muy lúcida. Hay otras veces que entra en un delirio de veleidades que lamentablemente no aporta nada.